Buenos días a todos. Mahalo, King. Good morning. We are in a multi-language, multicultural context here in La Peninsula, the Yucatan Peninsula. Welcome everyone. Thank you for joining us today. My name is Minerva Arce Ibarra, and I will be coordinating this session. The dynamic will be the following. I have 2 slides to start with, and I will mention some traits of the collaborative progress that we have been doing in this team, this research team. After that, the speakers, first speaker will be, well, myself, because I have another presentation, regular presentation. They will be Adiel Perez from Belize, then Axayacatl Segundo Cabello, and then María Eugenia García Contreras. Okay, I will repeat everything in Spanish. Voy a repetir en español, porque reconocimos en el Congreso que estamos, para que entiendan los que hablan español e inglés y los que solamente hablan uno de los 2 idiomas. Bueno, mi nombre es Minerva Arce Ibarra y estoy aquí para coordinar la sesión, y la dinámica será la siguiente. Vamos a tener primero una breve presentación de mi parte, donde yo voy a introducir la sesión, darles un poco de antecedentes, y el orden de los autores será la siguiente. Hay una primera presentación que la autoría es el doctor Manuel Parra Vázquez y la hizo junto conmigo, somos 2 autores. Manuel no va a estar hoy porque está en otro congreso y yo voy a ser la presentadora de esa primera ponencia. Luego después seguirá el doctor Axayacatl II y, sigue Adiel Pérez de Belice, luego Axayacatl II Cabello y después la doctora María Eugenia García Contreras. Bueno, sin más preámbulo, voy a compartir. Nova, ¿me permites compartir pantalla o estoy, por favor, para que yo pueda darles mi presentación? Gracias. Can you hear me, Nova? Ya tienes Yes, I permiso. can hear you. Clear. Okay, I will try to share the screen now. All right, I'm here. Okay, all right, thank you. We are all here now, aren't we? Estamos todos ya. Bueno, aquí está el título de nuestra sesión. Voy a ponerlo en grande para que se vea la pantalla. Estoy tratando de ponerlo en grande. Ahí estamos. Bueno, el título de nuestra sesión, aunque está allá arriba en inglés, vamos a presentar la mayoría de los trabajos en español, pero podemos contestar preguntas y respuestas en inglés también. Bueno, entonces se llama Transdisciplinarity in Theory and Practice, What Type of Collaborative Work Have Been Carried Out in the Fishery and Agriculture Food Systems of Latin America and the Caribbean. Y bueno, empezaré ahora en español. Este es el título de nuestra presentación. Bueno, como antecedentes, por allá a finales de los 90s nos unimos nos invitaron un grupo de antropólogos, Serena Estrada y Eduardo Bello, a trabajar en la zona maya de Quintana Roo sobre los sistemas productivos mayas más iguales. Y estaba también el doctor Pedro Macario, Luis, y varios más, y entre ellos también el doctor Axayacatl, la doctora María Eugenia, y el doctor Adiel se unió después a la parte de estudios de Belice. Entonces, en esta región maya, en esta gran región maya, hemos estado colaborando desde 1998 a la fecha en diferentes temáticas y hemos querido abordar desde una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces, en esta ocasión, en este congreso de pesca artesanal, nos hemos puesto a trabajar
y colaborando durante varios meses y quisimos tener esta pregunta, ¿no? Precisamente la que tenemos arriba en inglés en el título, que qué tipo de trabajo colaborativo y nuestras presentaciones entonces dan un ejemplo, son un ejemplo del tipo de trabajo que estamos haciendo y a las publicaciones y formando recursos humanos. Y lo más reciente, nada más brevemente, tenemos aquí un libro que es lo hizo la editorial Springer, está publicado en el 2020 y aquí tenemos autores de 7 países participando bajo el tema de regímenes socioambientales. Ahí ven en las fotografías, bueno, desapareció Nova, pero me espero, no sé qué pasó ahí. Esta colaboración fueron 19 casos de estudio de 7 países de Latinoamérica. Entonces, vamos a ver, no sé qué es, no sé qué pasó, voy a tratar. Bueno, pero ya con esto, esos son unos antecedentes solamente. Nova, te pido de favor, si vamos ahora a seguir a continuar las presentaciones con el doctor Adiel Pérez para que nos diga qué está haciendo en Belice. Estamos colaborando en varios proyectos, en lo del sargazo también, pero hoy él nos viene a presentar algo sobre la pesca artesanal de Belice. Entonces le pido de favor a Nova si nos deja que él que comparta su pantalla. Adelante, doctor Pérez, y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias, doctora. Buenos días a todos, and good morning, everyone. I'm going to start sharing my screen now. If it works well. Click here to make this larger. Vamos a hacer esto. Y creo que todo se ve bien. Mi presentación es sobre algunas perspectivas y nuevos paradigmas que necesitamos comenzar a considerar en el manejo de pesquerías en la zona costera de Belice y tanto como en México. Mi trabajo se ha enfocado, tuve la oportunidad de estudiar la maestría y el doctorado en Ecosur, en Chetumal, México. Entonces aprendí mucho también lo de las pesquerías en México. Y la doctora Minera fue una de mis tutoras, asesoras igual en el doctorado. Y con eso me gustaría comenzar a platicar que en las pesquerías, tanto de Belice y en la zona costera, los recursos costeros que existen proveen oportunidades y son una fuente de alimento, pero también brindan esa importancia a las economías locales, a los modos de vida de los usuarios. Y en esa zona tenemos varias actividades, tanto artesanal como pesca recreativa. También tenemos servicios turísticos en la zona y también tenemos acuacultura, ¿no? Principalmente lo que es la cultura de camarón y de muy pequeña escala la pesca de escama. Tenemos esta fortuna de que tenemos estos servicios o beneficios que estos ecosistemas nos proveen, principalmente porque tenemos ecosistemas saludables. Hablamos de vegetación, pastos marinos, praderas de diferentes tipos de vegetación, dunas en las zonas costeras. Y dado a esto, nos vienen muchos beneficios porque existe una gran conectividad. Si hablamos del concepto de conectividad, de hábitats en la zona, es por eso que tenemos estos servicios. Sin embargo, si ponemos en perspectiva el desarrollo humano, las actividades y los impactos, lo que están causando es más fragmentación, hábitats muy pobres o en poca calidad que nos vienen disminuyendo estos servicios y beneficios que tenemos de esta zona. Lo que necesitamos comenzar a ver y pensar, necesitamos ecosistemas saludables, pero también necesitamos prácticas
sustentables, que sean amigables con el medio ambiente y también con el recurso que dependemos. Si hacemos eso, pues entonces podemos hablar de actividades saludables y sustentables. Sin embargo, en la zona de Belice, y tanto como en México, ya ha visto varias presentaciones en este congreso, y también nos habla un poco de lo que es programas que buscan incentivar el aprovechamiento de estos recursos, y hablamos de la economía azul. Pero sin embargo, cuando hay planeación parcial, falta de participación de los usuarios, esto comienza a tener un efecto en la pesca artesanal y también la pesca recreativa en la zona y también en áreas protegidas. Esto es principalmente porque programas como esto lo que buscan es promover e incentivar más producción. De lo que busca a veces este tipo de programas es maximizar el uso de los recursos. Pero sin embargo, ¿qué hacemos con la realidad en el que los recursos ya están sobreexplotados y la biodiversidad ya está en un declive? Estamos escuchando las voces de los pescadores, de los usuarios, en el que ellos dicen es que nuestro recurso desde hace 15, 20 años ya no es igual al que tenemos. Entonces estamos en esta fase en que vamos a ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Entonces necesitamos seguir escuchando la comunidad científica, a los usuarios de las comunidades, porque si esto viene más grande y si comienza a incentivar, como en el caso de Belice, pues esto está en planeación. En otros países como en Costa Rica hemos visto en el que ya existen problemas asociados a estos programas, principalmente porque pues va a haber más explotación, se necesitan más recursos, se va a necesitar incluso más lo que es precios de gasolina, se van a disparar y esto igual empeora muchos otros efectos que hemos viendo, como lo que es el cambio climático, problemas sociales, ecológicos, etcétera. Sin embargo, lo que necesitamos hacer es seguir eh, viendo cuáles son esas áreas que necesitamos atender. En el caso de las pesquerías, ver también la biodiversidad que existe, ¿no? Entonces hay que ver lo que funciona, lo que no funcionó para luego integrarlo en lo que es la conservación y el manejo. Entonces es como decir, pues no necesitamos inventar otros enfoques, otras herramientas, ¿no? Hay que usar lo que ya tenemos en mano, ¿no? Ya tenemos planes de manejo de áreas protegidas. En el caso de México existen varios planes, en Belice igual, pero hay que integrar lo que es las pesquerías dentro de estos planes, porque muchos de estos planes de áreas protegidas a veces no incluyen tanto lo que es las dinámicas sociales de estos tipos de pesquerías. Solo se basan a veces en lo que es la pesca comercial o lo que es el manejo de las áreas o los arrecifes. Necesitamos hacer un enfoque integrado de múltiples hábitats, varios sectores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, necesitamos seguir evaluando estos tipos de pesquerías de forma holística. Necesitamos integrar lo que es no solo la enfoques interdisciplinarios, no solo la biología, la ecología, sino también el aspecto social de las comunidades, en este caso de lo que es las pesquerías. Necesitamos integrar también lo que es la protección de los hábitats y los modos de vida dentro del manejo pesquero y de áreas protegidas. También necesitamos, nosotros como la comunidad científica, necesitamos involucrarnos más para divulgar y crear conciencia, no solo dentro de nosotros como comunidad científica, sino también con los usuarios. Necesitamos ir con los gobiernos, ¿no? Influenciar y planear, llevar ese conocimiento que generamos para que ellos también lo entiendan. Entonces, lo que vamos a hacer es activamente informar, no quedarnos solo con una publicación y dejarlo ahí. Hay que llegar más allá, porque esa es nuestra responsabilidad igual como científicos. Lo que estamos igual a hacer es hacer más multidisciplinaria, lo que es más interdisciplinaria
en los estudios, enfoques en instituciones académicas y también en otras instituciones. Muchas de las instituciones que existen, por ejemplo, en Belice, no integran este tipo de enfoques, solo se enfocan en lo que es la parte económica y eso es todo. Pero intentamos integrar más lo que es la ciencia y es nuestra responsabilidad informar y involucrarnos en eso. Necesitamos igual más transdisciplinaria. Necesitamos llegar con los usuarios, invitarlos a participar. Este congreso es una buena sede, una plataforma en la que estamos haciendo exactamente esto, pero necesitamos hacerlo más proactivo o a pequeñas escalas, ¿no? Una larga escala, lo que es a nivel internacional, pero hay que hacerlo nacional y también local a nivel comunitario y entre grupos o dentro de grupos igual. En otras palabras, lo que intentamos considerar es peces, ecosistemas y personas, lo que es la gente. Con esto, pues, en términos de presentación, varios de los colaboradores con quienes hemos trabajado, el Sur, con ASIC, donde trabajo, el Bon Chantal, Pontos, y otros varios de los usuarios de las diferentes comunidades que nos han apoyado, Omar Freelance, el pescador, Acocote, entre otros. Entonces, este es el fin de mi presentación. Voy a explicarle aquí, parar de compartir. Muchas gracias, Adiel. Miren, estaba pensando que si dejamos las preguntas para el final, ¿qué opinan ustedes? O si quieren que hacemos las preguntas así, yo estaba pensando que todos presentáramos y luego se fueran las preguntas al final. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ok, gracias. Entonces, bueno, no te pido un favor, voy a hacer una presentación yo, pero ya esta es una presentación en extenso. Te pido si me das permiso de compartir pantalla. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno, aquí tengo una presentación que la lideré al doctor Manuel Roberto Parra Vázquez, que es de COSUR. También hemos colaborado con él también varios años y él está ahorita presentando en otro congreso. Entonces me pidió que yo sea la que presente, pero lo hicimos en conjunto. Nuestro trabajo se llama Sistemas Socioambientales Pesqueros y Acciones Transdisciplinarias. Y entonces vamos a hacer mención y definición de qué entendemos por sistemas socioambientales pesqueros y acciones transdisciplinarias. Bueno, ¿qué les voy a presentar? Lo que les voy a presentar es que tengo 5 puntos. En el caso de este trabajo, Manuel y yo, a partir de la experiencia que tenemos, primero identificamos los elementos, voy a presentarles como los elementos que integran los sistemas socioambientales pesqueros. Luego construimos los conceptos que utilizaremos. Luego después, el punto número 2, vamos a pasar a describir la estructura y función del sistema socioambiental. El punto número 3, con esta base se construye la problemática de los pescadores en las áreas naturales protegidas. Traemos un ejemplo de Chiapas y pasamos luego a configurar una propuesta de acción colectiva transdisciplinaria y para llegar al punto número 5, para así concluir unas reflexiones finales. Muy bien. Bueno, los elementos de un sistema socioambiental pesquero, imaginen el ecosistema, ahorita Adiel ya nos presentó los ecosistemas de la costa de Belice, en un ecosistema pesquero en donde a través de la práctica pesquera confluyen y se interrelacionan los procesos ecológicos con los procesos sociales. Este es un lugar de encuentro para dos tipos de interrelaciones de los sistemas ecológicos con los sistemas sociales. Luego, tenemos aquí el pescador, ¿no? En este caso es uno de Chiapas que tiene, el pescador artesanal que tiene su atarraya, y este pescador a su vez tiene familias, ¿no? Y otros pescadores tienen también familias. Otro elemento es que estas familias conforman comunidades y
En este territorio de un sistema socioambiental pesquero llegan las instituciones, llegamos de Bonfish and Post-Truth, llegamos de Ecosur, llegamos del CREN, llegamos de la UCRO y nos ponemos a trabajar diferentes aspectos con estas comunidades, ¿no? Así es como nosotros lo vemos. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema socioambiental pesquero de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada en Chiapas. Y luego, esto es algo muy básico, estábamos diciéndole que cómo hicimos los conceptos. Bueno, ya lo dije, que en este ecosistema pesquero se localiza una pesquería y estamos ahí organizados. Esta parte de aquí ya la mencioné, voy a agarrar un puntero. Aquí estamos con este punto, pero en sí mismo, cuando alguien, un grupo de actores va a una organización, en sí mismo constituyen sistemas sociales, ¿no? Y tenemos nuestros propios objetivos, tenemos nuestras metas, y muchas veces, si yo quiero abordar un tema y también otra institución lo puede abordar, etcétera, hay o relaciones de competencia o relaciones de cooperación o relaciones de subordinación, dependiendo, ¿no? Pero hay relaciones de poder ahí, en este territorio. Y aquí donde está el triángulo, pues aquí me estoy refiriendo a la pesquería, al gobierno, los académicos, todo lo que ya mencioné, ¿no? Y luego, este sistema, en función de intereses mutuos, empezamos a colaborar, vean acá están ya colaborando con las flechas en su mano izquierda, se establecen relaciones que lo que Luhmann llama interpenetración entre los actores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dos sistemas, cualquiera que sean, ponen mutuamente su complejidad para favorecer la transformación del otro sistema, y a eso es lo que Luhmann le denomina el concepto de interpenetración, que se usa, lo estamos usando en este caso en la transdisciplina, ¿no? Ahora, vamos a hablar de en dónde, en estos territorios hay políticas públicas, hay programas de desarrollo, ¿no? Y ahí es cuando nosotros detectamos lo que le decimos regímenes, ¿no? Hay régimen ambiental, régimen pesquero, régimen político, régimen académico, régimen empresarial, pero vamos a definir lo que es, lo que yo entiendo por un régimen político, ¿no? Es una compleja red de instituciones a través de la que tiene lugar la multitud de transacciones cotidianas en este estado, y que se distribuyen en los recursos, se distribuyen las obligaciones y las recompensas de sus miembros, de acuerdo con Lorenzo Meyer 2021. Entonces, lo que nos presentó Adil hace un momento de la Blue Economy, de la economía azul, este es un régimen, es una política pública acordada a nivel global en otras instancias que nuestros gobiernos, unos países sí, otros países no, suscriben esos acuerdos, entran a ese régimen, el régimen de la economía azul, y baja, ¿no? Baja al territorio en donde el gobierno aceptó eso, ¿no? Entonces, nos estamos refiriendo a que hay regímenes. Entonces, este sistema socioambiental complejo, algunos más puntos de estructura y función, fíjense. Entonces, tenemos aquí interactuando en el territorio, es como un repaso de un poco de lo que ya dije. En un territorio está la pesquería, el pescador, la familia, la comunidad, y hay características. Esto es un socioecosistema, ya dijimos la unidad doméstica, la comunidad, los actores. Entonces, vamos a decir, ya aterrizando, un sistema socioambiental complejo es un conjunto de sistemas de diferente naturaleza que tienen como base el manejo de los recursos naturales, que operan con cierta interdependencia a diferentes escalas, pero que al construir entre ellos diferentes niveles de interpenetración, esta colaboración de dar la complejidad, se comportan de forma conjunta. Así es como lo entendemos nosotros, lo de el sistema socioambiental complejo. Y bueno, miren, aquí tenemos esto de toma de decisiones, se toman decisiones en los territorios, ¿no? A la escala de comunidad dicen con qué recursos cuento y qué tipo de artes tengo. Luego también, ¿qué soy capaz de hacer? ¿Qué quiero hacer?
¿Y qué debo hacer? Y estos puntos son del enfoque transdisciplinario de Manfred Mapnif, el chileno, y esto se ve a nivel de un local de la comunidad, ¿no? Pero ya llegamos a las instituciones, pero ellos están tomando un ciclo de acción comunitaria y están tomando decisiones a nivel comunitario, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué tipo de problemas hemos detectado este equipo transdisciplinario que tiene un sistema socioambiental pesquero? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el caso de las áreas naturales protegidas, ¿no? En el caso de las áreas naturales protegidas, tenemos, ese es un territorio en sí, que existen muchos a lo largo de esta región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, estos regímenes que identifiqué anteriormente, que bajan en forma de políticas públicas, los territorios lo que vemos y de forma crítica, y podemos trabajar en conjunto para que todo esto pues se entienda, pero también mejore, está dominado actualmente por un complejo de regímenes. El agroalimentario, ¿no? Que si solo Monsanto nos vende la semilla, esa semilla no la pueden guardar los campesinos rurales, ¿no? Sí, y entonces ahí, ellos no lo decidieron, sino que se les impone, es un régimen agroalimentario que se impone. El régimen de la economía azul, que ya la mencioné y la mencionó Adiel, esos regímenes tienden a coordinarse entre sí e imponen desde afuera objetivos de desarrollo externos a los habitantes de sus territorios. Entonces, de forma crítica, basada en la teoría de economía política, hemos detectado que estamos en territorios dominados, basado en la teoría cultural de Bonfil Batalla, así le llama él, territorios dominados. Entonces, fíjense, un ejemplo aquí, un ejemplo. Fíjense, esta es una estructura. Esta es una estructura en México, es un área que está, dijimos que son áreas naturales protegidas de Chiapas, en la toma de decisiones, ¿no? Acá arriba están las instituciones globales que tienen sus programas de desarrollo en todo el mundo. Ellos dan préstamos, ¿no? Dan un préstamo, pero dan un préstamo condicionado. México, voy a hablar de mi país, México da consentimiento a un préstamo en donde le dicen, te doy el préstamo, pero es para conservación de áreas y me vas a hacer estos programas y va a ser la política pública que vas a poner. Se baja el dinero a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Mexicanas, luego las ONG que siguen para abajo se distribuyen el dinero y baja aquí, donde tengo mi cursor, es la dirección de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada. Y ya que baja la reserva, pues nos llaman a los diferentes, o llegamos las academias, las instituciones que ya mencioné, llegamos a trabajar aquí, pero la toma es algo de arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. Nos gustaría a nosotros proponer acciones de abajo hacia arriba también y que trabajemos coordinados, no creo que se excluya, ¿no? Entonces, basado en esto que les expliqué, nosotros vemos que otra definición de territorio es que es un espacio determinado por relaciones de poder, ¿no? Porque por los recursos naturales, el capital natural, y que posee como referencia el lugar, el espacio de la vivencia, la convivencia y lo que ya dijimos aquí y ya revisamos. Y voy a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Cómo estamos proponiendo que nos articulemos en estas acciones transdisciplinarias siguiendo a Mapnif, ¿no? En estos sistemas socioambientales pesqueros complejos. Bueno, nosotros estamos analizando en este ejercicio sí a partir de un sistema socioambiental complejo, pero queremos ver si es posible construir territorios apropiados. Este territorios apropiados nos estamos refiriendo teóricamente a que sean derivados de un proyecto de desarrollo socialmente acordado por los locales, que es finalmente, si se degrada el ecosistema, ellos se van a quedar sin alimentos, sin su subsistencia, ¿no? De acuerdo a la definición de Checkman y Verdeguer. Entonces, en esto estamos trabajando ahorita, esto es un avance de lo que hemos colaborado, ¿no? Entonces, otra vez, repasando esta construcción de la acción territorial transdisciplinaria, ya siendo críticos, usando la economía política y las herramientas que tengamos para revertir y tomar en cuenta a los actores sociales, entonces
tenemos este ciclo de acciones, ¿no? Que sí sea este ciclo de qué existe en el territorio qué somos capaces de hacer, qué queremos hacer y qué debemos hacer, porque nosotros vemos que la transdisciplinariedad no es neutral, tiene que ver con valores y tiene que ver con valores humanistas, desarrollo humano. Entonces, esto es el enfoque que traemos nosotros, esto es lo que hemos avanzado y las reflexiones finales de mi presentación es que si partimos de reconocer que el territorio es un espacio de identidad dotado de un proyecto de desarrollo socialmente acordado, ahí localmente, consideramos que en el caso de COSUR, y digo como organización académica, y ese es mi grupo de trabajo, y yo me interrelaciono con otras organizaciones, sería posible a partir de un sistema socioambiental pesquero complejo, realizar acciones transdisciplinarias basados en valores humanísticos para transformar los territorios dominados en territorios apropiados por los sujetos sociales que suscribieron un acuerdo de desarrollo, ¿no? Entonces, ya para que esto subiera hacia arriba, lo anterior tendría o podría respaldarse mediante políticas públicas del gobierno mexicano con un enfoque territorial, que sean específicas para diferentes territorios, ¿no? Que tomen en cuenta cada contexto particular. Bueno, por mi parte eso es todo. Agradezco su atención y paso el micrófono al doctor Axayáquez. No se escucha. No te escucho, discúlpame, no te escucho yo. Unmute, tú lo puedes hacer, quitarle por favor, gracias, Axel. Listo, gracias. Es que al intentar compartir. Bien, yo voy a presentar en secuencia precisamente con estos trabajos, ¿sí? Las instituciones y los modos de generar el conocimiento y de transmitirlo en la pesca artesanal, utilizando como caso el Chucay entre los mayas macehuales. In English institutions and epistemology in artisanal fishing, and the case of Chucay in Macehual Mayan community. Chucay is an institution, is a local institution from the Macehual Mayan community. El área de trabajo, bueno, el grupo sigue siendo el mismo, de estudios interdisciplinarios mayas y naturaleza. El área de estudio está ubicado en la península de Yucatán y el grupo con el que hemos trabajado son descendientes de la Guerra de Castas de Yucatán. Con ellos se ha llevado a cabo el trabajo transdisciplinario con estas comunidades en una diversidad de ambientes y sistemas de producción que no son exclusivos para la pesca. Notarán que en el círculo está en tierra prácticamente, pero en esta parte existen cuerpos de agua interiores, lagunas, sabanas, cenotes, que es donde se llevan a cabo las actividades de pesca, al menos las que describo en este momento. El espacio, pues es un espacio de pesca, como dije, de cuerpos de agua dulce, con mangle, con sabanas, y pues como un día normal, la pesca se lleva a cabo aproximadamente a 12, 13, 15 kilómetros de distancia del núcleo de población más cercano. ¿Quiénes participan? Normalmente gente grande, mujeres pocas veces, una nada más detectamos, o una pudimos identificar. Niños definitivamente no, pero adolescentes sí. La razón es que hay que ir hasta este lugar, hay que avanzar en bicicleta, a veces en moto, si se dispone de ella, pero luego hay que caminar otro tramo más, un tramo de selva, otro tramo de sabana, luego la sabana hasta llegar a los cuerpos de agua, y eso implica tener al menos la fortaleza, la resistencia suficiente para ir y regresar. Normalmente inician desde el día anterior juntando sus aperos, preparando, poniéndose de acuerdo, revisando incluso la bicicleta, revisando tener un parche o una bomba compartida entre varios en caso de que se ponche, porque eso implica regresar prácticamente caminando. Bolsas para llevar las cosas, cordeles y
el tiempo de pesca ocurre normalmente en la temporada seca, donde se puede cruzar a través de la sabana. Los espacios de pesca, ya lo decía, eran estos cuerpos de agua interiores, y pues existen ciertas reglas habituales entre ellos respecto a cuándo se va. Entre esas reglas o esas normas, pues está precisamente la fecha, está quién va, quién no va, no porque no pueda ir en términos de que se le prohíba, sino de que los jóvenes o los ancianos, las mujeres grandes, etcétera, no podrían llegar a estos sitios de pesca. Y entonces se establecen reglas muy específicas. Otra, por ejemplo, ¿cuánto vas a pescar? Dada la distancia, no pescas más de lo que puedas llegar a cargar de regreso. En algunos casos, por ahí ahorita voy a mostrar una imagen, se tiene en un lugar donde se puede cocinar o se puede secar algo de pescado, pero eso no es lo habitual, sino es llevar el pescado fresco. Normalmente se pesca con cordel, pero también con arpón, como en el caso de la imagen que estamos viendo aquí. Y durante todo el proceso de pesca, pues hay aprendizajes. Los aprendizajes en este caso los estoy dividiendo en tres partes. La primera es la parte de lo que se aprende respecto a lo que son las cosas. Es decir, qué tipo de peces, qué tipo de vegetación, qué tipo de camino, qué tipo de plantas, porque hay que conocer hasta las plantas que van en el camino, que hay en el camino, perdón. Pero también los procedimientos, porque qué tipo de carnada se debe de utilizar para atrapar qué tipo de pez, qué tipo de, en dónde se puede entrar, en dónde se puede tirar cordel, cómo incluso se atrapan los peces con cordel en medio de las raíces del mangle. A la derecha, en esta parte de la imagen, ustedes podrán observar las raíces típicas del mangle, y allí entre las raíces del mangle se tiran los cordeles y se sacan los pescados. Lo interesante es que cuando lo intentamos hacer algunos de nosotros, pues nuestros anzuelos se quedaban atorados, íbamos perdiendo anzuelos, pero ellos tienen una habilidad y eso implica el conocimiento o el aprendizaje de estos procedimientos. Pero también hay otro tipo de aprendizajes que son mucho más complejos, que implican la valoración de tu lugar, de tu entorno, de tu espacio, del territorio y de lo que haces. Estas valoraciones, a final de cuentas, hace la valoración de los pescadores, que está marcada al final de esta presentación, de esta diapositiva. ¿Cuál es el buen pescador? Pues el buen pescador es aquel que saca el tipo de pescado que quiere en la cantidad que necesita. No es precisamente el que saca más, sino el que puede hacerlo de tal o de cual forma. Si hablamos de una evaluación, en este caso del aprendizaje, pues la evaluación está dada porque eres o no capaz de regresar con el pescado y de no sufrir ningún percance durante todo el proceso. Es decir, esta es una práctica social, y esta práctica social implica las relaciones entre los sujetos que participan en distintos roles, donde unos les enseñan a los otros, ¿sí? Y se tienen, pues, los novatos, los aprendices y los expertos. También en el trabajo hacemos una propuesta, no con base solamente en la pesca, sino con base en los distintos sistemas que hemos estudiado, de proponer las instituciones como la base de estas acciones y de estos procesos de transmisión del conocimiento que se dan en estas comunidades. Y de las presentaciones que he estado viendo durante este foro, en otros espacios, pues yo al menos voy identificando también cómo estas instituciones están presentes en otros lugares. Esto lleva a la pregunta de qué es una institución. Una institución, según Berger y Luckman, ¿sí?, es una condición identificada mediante un nombre por la comunidad, algo que se establece y que se repite de manera cotidiana y que todo el mundo sabe que así es. Es decir, por ejemplo, en la parte inferior tenemos aquí el lugar donde se pone a secar o se pone a cocinar el pescado. Realmente es más secar que cocinar, el fuego está muy abajo en este caso. Y lo curioso es cómo está hecho. O sea, se pudieron haber hecho de distintas maneras, se pudo haber trabajado de otras formas, pero esa es la forma en que se deben de hacer. Y aquí hago énfasis en el se debe de hacer de esta manera.
porque el se debe establece precisamente lo que las cosas son. También se establece, por ejemplo, qué tipo de vegetación es, y eso es lo que se aprende. Pero aprendemos que esto es una zona inundable, no es una zona inundable. Aprendemos, por ejemplo, que la pesca se debe de llevar a cabo con una botella para atrapar la carnada, una botella que tiene sumida la parte del fondo y perforada de tal manera que se convierte en una trampa para atrapar los peces, o se aprende, ¿sí? Y se establece cómo debe de ser un arpón para pescar en ese lugar. Se pueden comprar, por supuesto, pero también se pueden hacer. Y si se hacen, hay una cierta forma de hacerla. Esta forma de establecer lo que el mundo es precisamente lo que se instituye. El instituir implica establecer algo, crear algo, pero crearlo para que los otros a su vez, ¿sí?, lo sigan utilizando. No es una creación solitaria, es una creación en colectivo. Y esa creación entonces solo ocurre con los individuos. Las instituciones no pueden crear instituciones porque no son concretos, son abstractos. Y se piensa o se habla, eso sí lo he escuchado en el discurso, en muchas de las presentaciones y ponencias, que el gobierno, el Estado, la institución es la que establece. En realidad, los que establecen son los sujetos que operan al interior de cada una de las instituciones. Lo mismo ocurre con lo que estábamos ahorita presentando hace un momento, donde se habla de un régimen político con una red de instituciones, que es donde ocurren precisamente estas transacciones, de acuerdo a Lorenzo Meyer, pero no son las instituciones, sino estas interacciones al interior de las instituciones, estas transacciones cotidianas, las que van permitiendo instituir, pero no solo instituir, sino transmitir el conocimiento acerca de la pesca. Para el caso de México, las instituciones aparecen en el artículo 2 constitucional como aquellas, ¿sí?, que, bueno, la reforma que se hizo establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que eran los que se encontraban antes de la conquista, antes de la colonización, y que conservan, y eso es interesante, sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o partes de ellas. Pero, pues, ¿cuáles son esas instituciones sociales de los pueblos indígenas? En la izquierda verán ustedes un mapa, y ese es un mapa del territorio. El territorio constituye una de las instituciones fundamentales establecidas por los pueblos. Sin embargo, ese territorio es un territorio que al final resulta también pues colonizado, no solo en términos del espacio, sino también en términos del pensamiento. Cuando hablamos de instituciones, entonces estamos hablando de lo que se establece como el deber ser o como lo que es dentro de una comunidad. Y así, pues se establecen músicas, se establecen eventos colectivos, se establecen formas de tomas de decisiones, se establece la forma de las casas, se establece la iglesia maya en el caso, se establecen formas de educación. Todo ello que no necesariamente corresponde con lo que son las instituciones del Estado mexicano. Es decir, por una parte tenemos instituciones del Estado mexicano y por otra parte tenemos instituciones de pueblos que no son reconocidas como tales dentro de la estructura del Estado. Y esto también con base en una institucionalización hecha desde la misma estructura del Estado. Se determina qué es lo formal en términos de instituciones y se reconocen solo como instituciones aquellas elaboradas o aquellas construidas a partir de esta estructura de Estado. Y con esto se fomenta precisamente unas relaciones de poder desiguales, una colonización, una hegemonía de unas instituciones sobre otras, pero también una hegemonía de un pueblo sobre el otro y, consecuentemente, una erosión de este conocimiento y de estas formas de organización y construcción social de las que hablaba la doctora Minerva hace un momento y que no trascienden o no permiten de una generación a la otra continuar, avanzar para poder no solo transmitir el conocimiento, sino hacer construcciones distintas. En la diapositiva que está ahorita, por un lado, tengo la parte de educación, epistemología, y por otra parte la que mostré hace un momento. Y si hablamos de educación solamente, pues en una educación hay actores, hay roles, hay interacciones, tiempos, espacios, normas, secuencias didácticas, contenidos, los contenidos de aprendizaje y procedimientos de evaluación. Y verán
cómo en esta propuesta vamos equiparando, porque la institución escuela tiene un tiempo, tiene un espacio, pero también la institución pesca tiene un tiempo, tiene un espacio. La institución escuela tiene ciertas normas de actuación dentro de esa institución y la institución pesca tiene también sus propias normas. La secuencia didáctica, donde como se aprende en la escuela, es una, y la secuencia didáctica para aprender a partir de las prácticas sociales no es inventada, no es casual, si no es de esa manera, no funciona. Como reflexiones finales, postulamos o concluimos más bien que en la comunidad maya Macehual se conservan algunas de estas instituciones que les son propias, algunas las hemos podido rastrear hasta los relatos de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Landa hace prácticamente 500 años y siguen vigentes dentro de la institución. Y en este caso, pues la chucay, que es la pesca y este tipo de pesca con estas características, sería lo más cercano a la pesca artesanal. Y no hay que decir solo pesca artesanal porque cada institución tiene sus características muy propias. La chucay, entonces, con esas características acordes a condiciones sociales y ambientales, se ha desarrollado en estos lugares y ha sobrevivido o ha permanecido hasta el día de hoy. Y teníamos un ejemplo por ahí también para el caso de cacería, donde decían se van a acabar los venados, se van a acabar los ocofaisanes y se van a acabar los jabalíes. Eso se dijo hace 200, 300, 400, 100 años, 50 años, y bueno, en ciertas zonas, bajo cierto manejo, todavía se encuentran. Algo similar podríamos observar en estos lugares, en estos espacios, con la institución de pesca. La forma en que se llevan a cabo las prácticas sociales, estas interacciones al interior de las instituciones, generan comunidades epistémicas, es decir, no es casual la forma en que este conocimiento va de generación en generación y de grupo social en grupo social al interior de la comunidad y generan los procesos de transmisión no solamente del conocimiento de la pesca, sino también de todo lo que les permite la identidad, la lengua, el conocimiento de su contexto, el conocimiento de su espacio social, de las reglas de comportamiento entre ellos, de las cuales nos hablará la doctora María Eugenia en un momento. Y para cerrar, esta transmisión del conocimiento es uno de los elementos fundamentales para el uso y manejo del recurso pesca entre estos mayas, porque si son sustituidas las prácticas por otras, pues entonces se generan estos desequilibrios de los que estaban comentando hace un momento. Las prácticas sociales, entonces, implican relaciones de poder de distinta naturaleza al interior y fuera del con respecto a las instituciones del Estado, que en algunos casos, pues son, como dicen, de dominio. Y finalmente, pues la institución Chucay cumple varias funciones, como son la obtención de alimentos, la construcción del territorio, la transmisión del conocimiento, la cultura, la identidad y, muy interesante o muy importante, la construcción, la reconstrucción y el mantenimiento de un tejido social dentro de la comunidad que no está siendo atendido de esta manera a través de las instituciones del Estado mexicano. Y eso sería todo de mi parte. Le cedo aquí la palabra a la doctora María Eugenia. Gracias. Muchas gracias, Axa. Gracias. No va a ser tan amable. Gracias. María Eugenia, trata de compartir tu pantalla, por favor, para que nos presentes tu trabajo. Gracias. Bien. Ahí está ya compartido mi trabajo. Está. Bueno, he puesto por nombre a mi participación Contraste Jurídico Macehual Mexicano, que ya es un trabajo de investigación que vengo haciendo en la comunidad de Iztaccíhuatl Sur y anexos en Quintana Roo, México, y voy a dar continuidad a los 3 trabajos que han precedido. Lo que nos reúne en este día precisamente es la pregunta de qué tipo de trabajo colaborativo estamos nosotros realizando.
Luego les voy a decir que les voy a exponer mi experiencia en torno a los trabajos que han realizado un grupo de investigadores de diversas instituciones con diversas disciplinas en una de las comunidades de la zona maya del centro de Quintana Roo. ¿Cómo llego con ellos? Yo tengo formación, soy jurista. ¿Cómo llego con ellos? A partir de una coincidencia. Hay un conflicto de carácter por la suspensión de un servicio en un lugar importante en la comunidad y llego en el momento en que los investigadores están pues preocupados porque el movimiento que existe en esa comunidad, ellos creen que van a retrasar sus trabajos y que no van a terminarlos en tiempo. Entonces encuentro que ellos están haciendo investigaciones en pesca artesanal, en milpa, en cacería, en sistemas de autoconsumo, grupos domésticos, silvicultura y forestación. Me uno a ellos por la asesoría que ellos me están solicitando. Llego a mi institución, a la Universidad de Quintana Roo, y me encuentro no con una autoridad, no con mi director, sino con una norma establecida a partir del sistema jurídico mexicano que dice, que es el acuerdo número 279, que determina que el derecho está considerado como una ciencia práctica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que al ser considerado el programa de estudios de derecho como práctico, se piensa que los egresados no requieren de realizar trabajos de investigación y que por lo pronto ellos solamente se van a dedicar a hacer una práctica de tipo profesional administrativa en los tribunales. No requieren, por lo tanto, cursos básicos en ciencias y un profesor tiene el deber de atender de entre 40 a 50 alumnos. ¿Qué significa eso? Significa que no se destinan viáticos ni autorizaciones para realizar trabajos de investigación a los investigadores de las ciencias jurídicas. Eso es por una parte. Por otra parte, está una postura dentro de los mismos grupos de juristas, una postura que dice que el derecho se estudia a partir del derecho mismo y que derecho es una ciencia que tiene un método de investigación único, que es el análisis. Método jurídico es analizar la ley, pero de la misma ley. No se cuestiona todavía mucho investigar la norma a partir de la realidad. Pero, ¿qué pasa? Esa realidad está aquí presente, no la podemos ignorar y nos las hacen patente diferentes movimientos sociales que han pasado en México, acontecimientos formales que están realizando en las comunidades, actividades que tienen sus propias reglas organizadas por las personas mismas, pero sobre todo, pues que el poderse adaptar y poder sobrevivir, ¿no? Que es lo que nos está mostrando la imagen donde están las señoras con el pescado, ¿no? Poder adaptarte y poder sobrevivir. Establecer tus relaciones con los demás, establecer tu norma, porque sabes que a partir de ella tú vas a obtener seguridad. Cuando se hacen estas actividades, no se lleva, sobre todo la actividad de pesca, bueno, cualquier otra actividad, no agarran su ley de pesca emitida por el sistema jurídico mexicano. No, ellos son los que conocen sus disposiciones, sus normas, las aplican y saben sentir esa seguridad que significa el cumplimiento de su norma. ¿A quién? Pues le van dando vestiduras, ¿no? Van dando unas vestiduras a su norma, como por ejemplo el hacer comida en una condición de comunalidad, como el hacer sus formalidades, sus solemnidades, aquí dando ofrendas y poniéndose pues conscientes a cuidar. Ahora,
¿Qué nos muestra esa realidad? Nos muestra que tenemos una diversidad biológica. También nos muestra que hay una diversidad cultural. Nos muestra que esa diversidad biológica y esa diversidad cultural están relacionadas, que no las podemos nosotros pensar de forma separada. ¿Dónde se ha vertido esta realidad? Esta realidad se vierte en eventos como este tipo, en organizaciones que han luchado porque estas normas o estas prácticas lleguen a organismos internacionales y que finalmente aterricen en los países. ¿Cómo van a aterrizar? Por ejemplo, en el caso de México, en el artículo 1 constitucional. ¿Sí? Todas las personas deben de gozar de los derechos humanos. La alimentación es un derecho humano. El dedicarte a un trabajo es un derecho humano. Ok, y toda autoridad, desde el ámbito de su competencia, toda autoridad. ¿Quiénes somos las autoridades? No importa la competencia que tengas de la jurisdicción, todos, en el caso del cumplimiento y de la aplicación de la norma, nos volvemos autoridades para cuidar que efectivamente lo que se ha ganado en estos espacios efectivamente llegue a las normas. Pero ¿qué pasa? Hay una secuencia muy lenta. Esos principios que se han logrado ganar o que se han logrado hacer visibles han avanzado a través de los años de forma muy lenta, ¿no? Lo último que yo les puedo mostrar en esta diapositiva, que ahora en el 2022, la educación superior adopta un nuevo término que se llama territorialización, que consiste en considerar los contextos regionales y locales para contribuir al desarrollo comunitario mediante la vinculación. Esto es nuevo, significa que las universidades tienen que hacer cambios en sus programas de estudio. ¿Para qué necesitamos hacer cambios? Para que podamos ver, cuando acudamos a las comunidades, ver instituciones que ignoramos, que están ahí, pero que no somos, o las ignoramos, o no las podemos ver, o simplemente quedan invisibilizadas por toda la formación que nosotros tenemos. Como ven ustedes, este es un tribunal Maya Macehual, aquí están sus jueces, y estas casas que parecieran casas habitación son los tribunales, pero que no se hacen patente porque no estamos nosotros acostumbrados a verlos, y como no estamos acostumbrados a verlos dentro de nuestros trabajos de investigación, no causan ningún efecto importante. ¿A qué se dedican estas personas? ¿En dónde están eso que ellos han determinado que hacer? ¿En dónde están? En los trabajos que se realizan en las comunidades de los investigadores. ¿Cuál es? La agricultura, el grupo doméstico, la cacería, la silvicultura, la pesca. Ahora bien, aquí el trabajo consiste en investigar cuál es el efecto que genera en las personas el cumplimiento de la norma. Y este efecto no tiene otra respuesta más que seguridad. A ti te da seguridad cuando tú sabes que acudes a pescar con compañeros que tienen ciertos principios que van a cumplir. Si así no fuera, entonces tú estarías temeroso, ¿verdad? Para que tú puedas cumplir acudir y hacer esa actividad. Pero como vas entre ellos y vas a pescar y vas a convivir con otros grupos domésticos, entonces tú sabes que llevas cierta seguridad. Pero llevas cierta seguridad porque la norma entre ellos, la norma que está puesta entre ellos es esta. Yo les voy a dar un ejemplo y ustedes como personas de otras, o sea, como profesionistas de otras disciplinas, díganme por favor, o piensen ustedes, porque sé que no es mucho el tiempo, díganme ustedes si en algún momento lo han aplicado o han sentido seguridad por esta disposición. Dice, todo pez que hayas atrapado,
mientras tú lo retengas en tu poder, ¿qué significa? ¿Dónde está escrito? ¿Cómo lo saben ellos? ¿Qué significará? Sabemos que es tuyo. Eso es seguridad. Pero si se escapa, ¿qué pasa? Y si recobra su libertad, ¿qué pasa? Deja de ser tuyo. Eso es una norma muy particular de un grupo de personas que no llevan en su disposición escrita. ¿Y de quién se hace entonces? Pues se va a hacer ese pescado del primero que la ocupa. Ellos mismos están dictando sus reglas, ellos mismos están determinando cómo se van a relacionar en la actividad de la pesca de ese día. Un pez recobra su libertad natural, vamos a ver qué tanto saben de la teoría. Dice, cuando ya lo dejas de ver o cuando ya, aunque se haya a tu vista, esté en tu presencia, pero es muy difícil de perseguirlo. ¿Qué pasa? Deja de ser tuyo. Pero si lo hieres de tal modo que puedes aprenderlo, unos dicen, se hace tuyo inmediatamente, pero otros dicen, y que parezca que lo persigues, al punto se hace tuyo, pero otros juzgan, hasta que lo atrapes, no lo haces tuyo. Otros dicen, si dejas de perseguirlo, también deja de ser tuyo y vuelve a ser del primer ocupante. Esta norma jurídica no se encuentra escrita en la ley de pesca de mi país. Esta norma es de carácter no escrito que nace con la naturaleza del pez, la necesidad de que las personas se puedan adaptar y sobrevivir, ¿verdad? Y con la necesidad de establecer la relación. La pesca tiene que tener como que una interpretación de como que es un sistema, no es personas aisladas que van cada quien por su lado a hacer lo que quiere. Aparentemente así se ve, pero no se da de esa forma. Si no existe seguridad, esa seguridad que te da la norma, entonces estos pescadores no están actuando como si fueran un sistema que se relaciona uno con otro. No es simplemente ir y capturar el pescado, es saber cómo te debes de comportar durante la aplicación del pescado. Este tipo de norma, dicen los estudiosos, que es una norma de derecho natural, también conocida como norma, una norma que surge del derecho de gentes. Es una norma que existe en otros, que el Imperio Romano, el emperador Justiniano, la identifica como una norma que surge antes de que se escribiera la ley, de que se nombraran a los magistrados y antes de que se formaran las ciudades, que nace con el ser humano mismo y que atiende a la naturaleza de las cosas. Por mi parte es todo, espero que gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a todos por su presentación. Pues estamos a buen tiempo. Son las 11:31 en mi reloj. Tenemos una media hora. Voy a ver si voy a invitar a los, no sé cuántos, si hay participantes. No hay muchos, pero bueno, no importa. Ahorita vemos si hay preguntas. No sé si alguien tenga preguntas. ¿Cómo les haré voy a ver para escribir en el chat? Si alzan la mano, también incluso les podemos habilitar el micrófono si hay alguna pregunta a Luana Perestelo y a Lisandra Chan. ¿Alguien?
Bueno, no se preocupen Con si que, tal con que vez... alzaran la mano, nosotros ya habilitamos micrófono para que puedan participar. Ok. O si no hay preguntas, está bien. Yo creo que vamos a dejar que se animen a preguntar. Yo Luego a sí veces... me gustaría, Adelante. tengo una, pero soy ponente, pero ¿Alguien quiere hablar? Perdón. estoy buscando cómo subir la mano o cómo hacer una pregunta que yo tengo. ¿Tú quieres tener Ah, una pregunta, María Eugenia? Yo Ah, sí, pues en vivo, en vivo. Aquí estamos los panelistas. Eso se va a quedar grabado. Otras personas pueden venir a ver la grabación. A ver, adelante, por favor, María Eugenia. ¿Tú tienes preguntas para alguno de nosotros? Adelante. y a mí me gustaría hacerle una pregunta a Diel que me hizo una referencia. Él habla de sistemas y como yo estoy interesada en seguir observando las normas de estas prácticas que se realizan, de las actividades de la comunidad, quiero hacer la pregunta. ¿Cómo aprecia la práctica pesquera? ¿Como un sistema o como un conglomerado? Él, como investigador, en su trabajo, ¿cómo la está apreciando? ¿Como un sistema, como un conglomerado? Si lo ven como un sistema, me interesaría saber en dónde están las coyunturas de esa. Y la otra pregunta, que bueno, ya ahí se podría hacer cualquier persona, es la pesca artesanal se desarrolla de forma igual en todas partes, porque de acuerdo a lo que he visto en el Congreso, me doy cuenta de que algunos hablan de pesca artesanal, pero con barcos chiquitos, y unos son muy chiquitos, pero he visto realmente otros muy grandes, y como que entonces allí ya el concepto de la pesca artesanal como que ya se me salió del límite, como que ya se fue a otro espacio, ¿no? ¿Qué tan grande es el barco o qué tanta cantidad de peces se necesitan sacar o si está determinada en razón de otras características? Es todo, gracias. Gracias. Adiel, si tienes, si algo, si cuando nos preguntamos entre nosotros o con el público, si hay alguna palabra que no se entienda, podemos decir que a qué se refiere. Adelante, con toda confianza, te doy la palabra, Adiel, y puedes comentar de lo que dijo la doctora, lo que gustes y dinos qué parte quieres que nosotros comentemos. Adelante. Sí, muy buena pregunta. Creo que sí me escuchan bien. Sí, ok. Sí, te escuchamos. Sí, yo aprendí lo que es bueno, puedo decir, crecí en lo que es ver las pesquerías como un sistema. Utilicé muchísimo el libro de Charles, ver todo lo que es un sistema, no ver todo de forma muy amplia, pero también hay que, como decir, hacer ese zoom in o ver esas aglomeraciones también que existen dentro de los sistemas. Entonces, ese ha sido el caso en lo que yo he trabajado mucho, es que he estado aplicando lo que he aprendido en este sistema de lo que es pesquería, pero también lo he estado aplicando en lo que es la pesca recreativa. Eh, no sé si respondo esto directo, si hay alguna otra pregunta que tal vez no quedó claro, adelante, pero sí esa es la forma como visualizo estas pesquerías como un sistema. No sé si la otra pregunta fue hacia mí, pero puedo responder igual, tal vez esos otros tienen algo que agregar. Adelante, adelante. Por favor, agrega. Sí, yo pienso que nos hemos salido muchísimo y estamos un poco atrasados en lo que es la definición de las pesquerías, ¿no? Incluso si tomamos las normas mexicanas igual lo que existe en el país de Belice, esas normas fueron creadas hace más de 10, 15 años, 20 años y no han sido actualizadas. Entonces ha cambiado mucho incluso las dinámicas sociales, culturales, otras leyes, que esas normas necesitan ser actualizadas. Las definiciones igual, si hablamos de pequeña escala, gran escala, yo creo que necesitamos llegar a un acuerdo igual en que necesitamos definir
muy bien todo lo que nos ofrecemos, si es pequeña escala, porque hay unos que son barcos chicos, o son barcos grandes. Las flotas pesqueras igual ya no son las mismas que existían antes, se habían 2, 4, 5 embarcaciones, ahora son 20, 30, 40, 50 embarcaciones o flotas pesqueras. Entonces ahí tenemos que hablar también de qué tipo de escala y definir a qué nos referimos con escalas. Lo que yo conozco es que muchas cosas, incluso en las pesquerías, no hay normas. Si hablamos de la parte biológica, tallas, cuánto, etcétera, estamos también muy atrasados en esa parte de normas. Muchas gracias. Bueno, le voy a pasar la palabra al doctor Axa, que tiene la mano levantada, y después de él pido la palabra y seguimos dialogando para que nos integremos y podamos entender lo que cada quien está poniendo aquí en la mesa. Gracias. Adelante, Axa. Gracias, doctora. Precisamente lo que comenta la doctora María Eugenia y lo que comenta el investigador Adiel, pues es lo que se instituye y lo que se instituye desde el Estado mexicano y lo que se instituye o no se instituye en ese caso también desde las comunidades. Decimos que no se ha definido, bueno, se ha definido y se ha definido así justamente de manera difusa. Es decir, no todo lo que se define de una sola manera, pero eso es precisamente lo que va construyendo lo que las cosas son desde las distintas perspectivas. Lo que sí ha ocurrido, y no lo pueden constatar, es que normalmente se piensa que solamente desde la estructura del Estado se define. La doctora nos estaba mostrando cómo hay cosas que se definen desde otros espacios, se instituyen desde otros espacios, pero no se reconocen debido a estas relaciones de poder como algo que debería de constituirse como parte de la estructura del Estado en la norma a seguir. Aun cuando en la misma, para el caso de México, en la misma Constitución ya aparezca. Pero incluso si no apareciera, y eso es muy interesante, la pregunta sería ¿por qué no se ha establecido que sea de esa manera también en la Constitución? Y volvemos de nuevo al mismo juego de decir, bueno, ¿quién instituye? ¿Qué instituye? ¿Por qué lo instituye? ¿Con quiénes lo instituye? ¿Quiénes participan en instituir? Y luego finalmente sobre quiénes se aplica, cómo se aplica, por qué se aplica y a quién beneficia el hecho de que se aplique tal o cual norma. Es decir, estamos hablando ya de las relaciones de poder que se establecen precisamente al intentar definir qué es la pesca artesanal y cómo debe de operar la pesca artesanal en distintos contextos que definitivamente, yo diría, no son los mismos, porque simple y sencillamente las comunidades humanas, los ambientes, estas relaciones de diversidad cultural y de diversidad ambiental establecen patrones distintos, relaciones distintas, que no permiten el establecimiento de una norma única aplicable de manera, ahora sí, plana para todos los casos. Eso es todo de mi parte. Gracias. Si quisiera retomar, voy a tomar la palabra. Sí, bueno, miren, desde que empezaron las pesquerías, bueno, yo soy desde los 80s, por ahí ando ya en la universidad. Yo no sé si Adiel ya había nacido o no, pero todos tenemos diferente edad aquí. Había ya unos intentos de en esta pesca clasificar, ¿no? Como, con qué características, ¿no? Es muy obvio cuando los polos, los dos extremos de la pesca, sí están muy definidos, que digamos la pesca industrial es un barco que tiene, bueno, unas dimensiones. Por ejemplo, la pesquería de atún, que ya usa hasta helicópteros para darse las señales y cómo los barcos tienen que dejar la red con una embarcación muy grande, con mucha tecnología, en contraste a la pesca maya más igual, que es de características así como literalmente artesanal. Pero fíjense, varía, es relativo al contexto. Si nosotros nos vamos a Canadá y le pedimos a los investigadores canadienses que definan pesca de pequeña escala o artesanal y pesca industrial, ellos no tienen las lanchas ni los cayucos que tienen los mayas más iguales. Ellos ya tienen, lo artesanal de ellos es relativo al contexto, son embarcaciones
relativamente grandes, lo que para nosotros podría ser la semi-industrial, inclusive. Aquí hay 3 pesquerías en la península de Yucatán. Por ejemplo, si ustedes van a la pesca del mero, están las que pescan a la orilla de la costa, con unas embarcaciones con un motor como las que están en Xcalag y Mahahual. Luego la semi-industrial, donde ya tiene capacete y tiene más hieleras y se va más lejos, y la industrial, que dura días para allá. Esta es nuestra clasificación mexicana. Pero con los canadienses, tal vez la semi-industrial, la de en medio, para ellos sería la artesanal, porque las otras no existen. No hay botes de chiquitos y la gente no pesca así, a menos que sean cerca de su casa y que sean lagunas muy aledañas, ¿no? Pero varía. Entonces nos hemos puesto los investigadores de diferentes países y es diferente, la clasificación es relativa al contexto, a dónde, pero en general, pues así en seco, digamos, es de menor tecnología y artes más sencillos, la pesca de pequeña escala y artesanal, contraria con la que usa GPS, localizadores, hasta por satélite de la pesca industrial, pero no hay un consenso de una definición, ha sido complicado, ¿no? Como cuando queremos tener solo una definición de cultura cuando hay como más de 100 definiciones, dependiendo de las escuelas de pensamiento para definir algo, ¿no? Esa es una cosa que quería decir. Y otra cosa breve también quería decir, la parte estaban hablando Adiel y María Eugenia, no sé si dijeron la parte de las leyes, ¿no? Y de algo, bueno, no, ahorita se me está yendo la idea, pero estaban diciendo la actualización de las normas y todo. Bueno, lo que yo entendí y he aprendido mucho con el doctor Axa y la doctora María Eugenia y con todos ustedes aquí es esto de cada quien le va poniendo el elemento de su conocimiento, ¿no? Y entonces todo interrelacionado alrededor de la pesca, pues sería para mí esta ya colaboración transdisciplinaria. Ya me voy así un poquito más a lo global y no sé si alguien tenga otro comentario porque perdí el hilo, disculpen, de la otra cosa que quería yo comentarles. ¿Alguien quiere comentar algo más? Tenemos todavía unos minutos. Bien, cierro nada más decir que lo transdisciplinario en este caso, en lo que se presentó, pues rebasa precisamente esta visión solamente de lo que catalogamos dentro de las disciplinas como lo biológico y tenemos que incorporar estos otros saberes que existen en las comunidades pesqueras, en estas comunidades epistémicas, para la construcción de formas distintas de aprender, de hacer, de ser, y incorporar estos conocimientos como parte de las investigaciones. Ahí está precisamente lo transdisciplinario en este tipo de trabajos. Gracias. Gracias. María Eugenia, ¿tienes algún comentario? Y luego cerramos con Adiel. Pues lo que me queda a mí de esto que estamos haciendo, veo yo que es muy importante que entremos a la otra disciplina y realmente entremos con la intención de aprender. Yo recuerdo cuando fui por primera vez, pues yo soy jurista, ¿verdad? Quítate las zapatillas, quítate el saco formal y éntrale, ¿no? Al campo. Y recuerdo cuando tuve que trabajar con el doctor Pedro, que es un experto en selvas. Y entonces a lo que me llevó él, pues es a medir los fustes, ¿no? Y cuando tú dices, ve a medir el fuste y estás en la nada, no ves en dónde está el fuste, por ningún lado. Y entonces el sudor, los mosquitos y todo lo inconveniente que eso, hasta que tú ves el trabajo que el otro está haciendo. Y que de alguna manera, pues el otro también tiene que estar soportando porque nos estamos comportando como si fuéramos bebés en ese lugar, o sea, ya nos queremos ir, los moscos nos incomodan, el calor, los alumnos que llevamos y tú no encuentras el fuste. Y así como yo no encontré el fuste en ese día de esa clase con ese gran doctor, ese gran profesor, para mí realmente lo es porque aprendí mucho, y aprender a ver los diferentes tipos de suelos, o aprender a ver los diferentes tipos de cuerpos de agua, ¿no? También a mí me gustaría que los que vienen haciendo esos trabajos de investigación también aprendieran a ver
a ver las normas, porque ellos van pasando sobre las normas como si las normas no existieran. Y es como cuando yo llego a la siembra y me piso sobre el frijol, y entonces el campesino o la persona me tiene que estar diciendo, cuidado porque va a pisar el frijol, cuidado porque ahí está una mata de calabaza, cuidado porque puede estropear la mata de, ¿no? Y entonces tú, porque vas estropeando todo. Y entonces cuando yo veo a los investigadores que llegan al área, yo digo, bueno, pero ¿por qué no la recogió? ¿Por qué no recogió este dato jurídico que sirve para que podamos nosotros comprender también cómo funcionan esas instituciones que no vemos, cuáles son las políticas que se establecen, pero también en otra parte, una forma de civilización? Porque cuando tenemos una norma, y aprendemos a obedecerla y aprendemos a aplicarla, estamos en un proceso civilizado que no tiene que estar dentro de una estructura o no tiene que estar dentro de lo que es preponderante. Hay civilización en estas normas no escritas y debemos de dejar de pensar que es hábito y que es costumbre y que te mueves porque sí. No, te mueves bajo una norma porque te has civilizado para poder actuar con otros y porque tú sabes que la norma genera en ti un efecto de seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? Que en este caso de la pesca vas a lograr tener un pescado para poderlo comer. Y los demás también lo van a lograr. Discúlpame, no fue pregunta, pero esa es la única observación. Invitarlos pues a que, ¿no? Y que también en algún momento puedan decir de que nosotros que estamos calificados como prácticos, pues no tenemos viáticos de salidas, no tenemos que atender. Ahorita en este momento tengo 80 alumnos aquí atrás haciendo mole porque estamos festejando, bueno, no festejando, sí estamos festejando el Día de Muertos y cosas así por el estilo. Entonces tenemos que estar en estos eventos, pero a la vez atendiendo una cantidad de alumnos muy grandes. Sí, gracias, disculpe. Bueno, Adiel, ¿tienes pregunta? Pero, o si no tienes, yo tengo una, pero para los países de Belice y de México, para María Eugenia, y luego te doy la palabra. ¿Me das permiso, Adiel? Sí, Okay. sí, claro, adelante. Ok, bueno. Mira, María Eugenia, yo estoy muy emocionada de todo lo que he aprendido contigo en otros trabajos y en el trabajo de la pesca que estamos supervisando tesis en tu universidad. Pero fíjate que ahorita que está Adiel aquí y que nosotros eso que tú dices que no vemos las normas, pues porque la formación que tenemos en los currículos nunca hemos tenido la oportunidad de que se nos muestren como AXA, ¿no? La institución y la norma y lo que está ahí y lo que se instituye, o sea, yo no tenía ese conocimiento, hace poco lo he ido adquiriendo y veo gracias a sus trabajos y me alimento. Pero fíjate, si los pescadores beliceños o mexicanos tienen sus normas para cómo pescar, que ya me dijiste cómo ellos se organizan, son una institución pesquera, ya dijo el doctor Axa, y ellos saben, ¿no? Y cómo pescan y todo. ¿Qué se hace o cómo le hacen los pescadores? ¿Qué pueden hacer cuando la ley se modifica en una reforma, en un artículo, con los legisladores y baja en forma de lo que sea, de una nueva norma, pero mexicana, del Estado mexicano, a una comunidad beliceño-mexicana, pesquera, en donde ya estaban organizados de una forma y tienen sus instituciones y sus formas de interactuar, y se les quiere imponer a esto que es nuevo y que alguien se le ocurrió o que viene bajando en forma de un régimen de la pesca y que se viene, y ellos como pescadores, si yo fuera pescadora y Adiel igual, estamos en una comunidad y me quieren desbaratar mis normas con las que yo ya crecí muchos años y mis ancestros, ¿qué puedo hacer yo, Marifemi? En la parte con tu forma de ser jurista, ¿qué nos puedes decir? Mire, la norma, mira, cuando nacemos en este mundo, venimos en una forma salvaje, en blanco. Cuando nos vamos desarrollando,
vamos aprendiendo a respetar una autoridad. Esa autoridad nos educa y nos civiliza. ¿Quién nos civiliza? Los otros pescadores que acuden con mi papá a pescar. Me enseñan. Esa norma cambia y pone conciencia en mí. Para que una disposición jurídica escrita por un legislador cambie mi conciencia, es probablemente que necesario no que me dé el libro escrito, el documento escrito, sino que trate de cambiar lo que yo ya aprendí. O sea, que lleve a que yo desaprenda lo que yo aprendí. Ahora bien, para que esa norma dictada por el legislador se observe, es cuando yo me salgo, crezco dentro de la norma que estableció el legislador. Cuando yo voy a crecer dentro de la norma del legislador, entonces voy a hacer conciencia de la norma que él dictó y voy a decir, esto es lo que veo y esto es lo que es. ¿Sí? Por ejemplo, yo, ¿en qué me formo? Me formo bajo una visión de propiedad. Me enseñan lo que es la propiedad. Pero cuando yo llego a la comunidad, me encuentro de que esa visión con la que yo me informé, esa conciencia que se me formó sobre que de mío se vuelve tuyo, en la comunidad no existe. Ahí lo que existe es una forma de organización de la tierra, pero a partir de una norma que solamente está escrita en la conciencia de esas personas. Cuando yo recorro el rumbo agrícola, voy aprendiendo la norma y voy generando y voy creciendo en ella. Y cuando y cuando alguien quiere venir y cuando la ley me dice se me impone, yo creo que no hay manera de que, ¿por qué? Porque ya estás educado. Tal vez un niño que ya no recorre ese rumbo agrícola con su grupo doméstico, que ya no lo recorre, tal vez ese niño ya no se forma dentro de eso y puede él cambiar o llegar a formar otras instituciones, aprender otras instituciones. Pero ya un adolescente que ya creció en ellas y que ya las aprendió, es muy difícil que esa persona pueda cambiar su comportamiento. Pero claro, esto lo tendría que analizar o nos lo tendría que explicar tal vez un psicólogo, ¿no? En qué momento ya nosotros estamos formados y hemos hecho conciencia y esa conciencia ha estado fuerte en nosotros. Yo diría, Mine, que realmente al gobierno de México, bueno, no al gobierno, a los juristas les ha fallado el hecho de que no bajan a la realidad y que asumen que la ley es válida porque lo dice la ley y no porque asumen los comportamientos las personas. Si un pescador le diera yo su ley y le digo, mira, esta es la ley de pesca, ¿qué opinas de ella? No he hecho la investigación, pero presiento que o esta sería mi hipótesis, que me diría que no la conoce. Y si se la doy para que se la lleve a donde va, porque le digo, esta es la pesca artesanal, lo que está regulado, te aseguro que a lo mejor se lleva el librito y lo va a utilizar para el Chuncay, que dice AXA, ¿no? Porque, pues, ¿para qué puede servir un papel allá donde ellos están viviendo una realidad? No sé, algo así. Gracias. Sí, vamos a darle la palabra al doctor Adiel para que nos dé un cierre de todo lo que, de esto o desde el inicio, como guste usted, doctor. Gracias. Nos quedan 4 minutitos. Ok, gracias. Sí, no voy a extender mucho. Creo que fue una buena presentación, una buena presentación que hicimos, los trabajos transdisciplinarios que sí han hecho, y creo que son buenas propuestas que debemos tomar en cuenta, las recomendaciones que se dieron y que también estamos observando, escuchando de este congreso aquí en Mérida. Va a haber una ponencia muy importante por la tarde, y para mí me gustaría concluir eso en el que nosotros debemos escuchar las voces como investigadores y asegurarnos que las autoridades escuchen también a los usuarios, a los pescadores, y todo lo que es la enseñanza y educación de las leyes que hemos aprendido. También hay un proceso de educación que a veces no llega a las comunidades por las autoridades competentes.
Por ejemplo, en el caso de Belice, pues hubo las redes que pues, se quitaron, pero sin embargo no hubo ese proceso por las autoridades de informar por qué, cómo, cuándo se va a aplicar, etcétera, etcétera. Cosa que ya hemos venido escuchando. Entonces, para mí, pienso que es importante seguir escuchando a estos pescadores y a través de eso involucrarnos y colaborar más con ellos para asegurarnos de que sus necesidades se atiendan por nuestras investigaciones y también por las leyes que se van formando a través de nuestro trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso sería todo, doctora. Ok, Colegas. bueno, gracias. Muchas gracias, Adiel. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, AXA. Y donde quiera que esté, a Manuel Parra, muchas gracias. Yo los invito a que sigamos colaborando, que hagamos foros interdisciplinarios y transdisciplinarios para formar a los nuevos estudiantes que vienen y también para los tomadores de decisiones, para que vean que las pesquerías son sistemas complejos y que hay que tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. Esta presentación de hoy quedará grabada y si alguien tiene alguna duda, pregunta, después nos quisiera contactar, están en cada una de nuestras presentaciones los correos de contacto y no me resta nada más que agradecer a Silvia Salas, a Rata Nacho Empagdí y a todo el equipo que está haciendo este gran esfuerzo de organización del Cuarto Congreso Mundial de Pesca de Pequeña Escala de Latinoamérica y el Caribe. Juntos somos más fuertes, ese es el lema del Congreso. Y pues muchísimas gracias, nos seguimos viendo en online. Hoy cerramos, tenemos una plenaria transdisciplinaria de 4 a 6 de la tarde. Sí, estaré ahí a cargo con otra colega. Entonces, pues muy amables, muchas gracias y bueno, un aplauso para todos ustedes por sus presentaciones. Entonces, seguimos en contacto. Muchas gracias, Nova. Thank you very much, Nova. Thank you very much for everything. Thank you so Gracias much. a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Thank todos. you. Buenas tardes. We are done, Nova. Everyone. Thank you very much. Thank you, Thank you. everyone. Gracias. Thank you. Thank you.